Medical Expo 2022. Va a presentar la maestra Patricia Flores Martínez y su profesora Gerencia Social para la Administración de Hospitales. Hola, buenas tardes. A nombre de todo IGACEM queremos agradecerles que estén el día de hoy aquí con nosotros y les voy a platicar un poquito sobre la experiencia de nuestra ponente el día de hoy. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Tamaulipas, tiene maestría en Administración de Instituciones de Salud, tiene más de 30 años de experiencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social y ha desempeñado profesionalmente igual en el Instituto Mexicano como trabajadora social operativa. Ha sido directora del Centro de Seguridad Social y coordinadora delegacional de programas de trabajo social en la Delegación Regional de Veracruz Sur. Asimismo, es creadora de la estrategia denominada Tour de la Embarazada y su familia acompañante en el año 2004. Ha sido conferencista en el Congreso Latinoamericano efectuado en Ecuador y es docente de IGACEM en la carrera de Trabajo Social con las materias Políticas Sociales en México y Desarrollo Sustentable. La maestra Patricia Flores Martínez, por favor, recibámosla con un aplauso. Muy buena tarde. Para mí es un gusto y un honor compartir un poquito de este tiempo aquí en esta importante sede y sobre todo ¿sí? ¿Se escucha ya? Bueno, buenas tardes a todos, sean bienvenidos en este día tan importante aquí en este lugar. Soy una maestra IGACEM y este día pues vamos a hacer una pequeña plática de algo muy interesante que es la calidad en el trabajo y sobre todo hablo en el trabajo social. Obviamente, el objetivo de esta conferencia es fomentar a aquellos estudiantes la realización, primero que nada, personal y profesional durante su formación universitaria. Y desde luego, para cubrir expectativas del fortalecimiento de las nuevas oportunidades laborales, como es la gerencia social, tanto en un sector público como en el privado. Como ustedes saben, la gerencia se puede dar una persona o varias personas que se encargan de administrar en una organización todos los procesos y de dirigirlos. De esta manera, hoy les voy a hablar más que nada de este concepto que tiene apenas 20 años a lo mucho de haberse creado, que es la gerencia social. La denominada gerencia social es una alternativa para mejorar la eficiencia y eficacia, sobre todo en la prestación de los servicios sociales. Ustedes saben que el trabajo social es una profesión que desde hace muchísimos años se dio como origen el ayudantismo o la ayudantía, pero ha crecido y hoy nos vemos como una profesión científica y estamos contribuyendo desde nuestro punto de vista social hacia estas intervenciones y también estamos hoy en día posesionándonos en actividades totalmente gerenciales. Así es que la gerencia en trabajo social va a ser la administración de los recursos sociales hacia la satisfacción de las demandas de nuestra población y comprendidas sobre todo en los derechos. Y acá cabe recalcar que nosotros debemos saber manejar todos estos derechos humanos que están apegados hacia el bienestar de toda la comunidad con la que trabajamos. Y también estamos viendo la manera en la que intervenimos en todos los derechos y en la búsqueda, sobre todo, de la rentabilidad y socialización de costos en los servicios sociales. La gerencia, como ustedes saben, es un campo de conocimientos tanto prácticos. En esta manera nosotros vamos a intervenir en el desarrollo social
en las políticas sociales y en la gerencia pública. La importancia que tiene. En base a esto, queremos nosotros promover y difundir la solidaridad, sobre todo la cooperación, la responsabilidad y el bienestar que se da de manera colectiva. La superación de la discriminación y erradicación de la corrupción y contribuir al desarrollo de valores democráticos. Ustedes saben que dentro de la política social tienen que surgir estas necesidades de la misma sociedad para poderlas ir colocando ya como política pública. Y de esta manera, pues se ubica en el desarrollo de modelos de gestión pública en donde tienen que ser cada día más flexibles, tendientes a responder a una transformación que va suscitándose en los lugares y en los momentos. Además, son tendientes a aumentar la gobernabilidad hacia el diseño y hacia la aplicación de la evaluación de las políticas públicas que hacen que la función gubernamental sea más dinámica. Asimismo, se da base a que el desempeño institucional se refuerce en beneficio de la población. Como sabemos bien, la administración pues nace y algunos la reconocen a través de Taylor y a través de estos aportaciones que hace en 1878, en donde da un inicio a ser y denominarlo así como padre de la administración. Él fue estadounidense y aportó muchísimo desde la trinchera, vio el trabajo no como un trabajo como se venía haciendo, sino ya él planificó, diseñó, organizó y también fue quien logró tener evaluaciones científicas, y por eso es que se le denomina como padre de la administración. La gerencia, cuando nosotros la llevamos a cabo en los hospitales, tiene que ser muy precisa porque estamos compartiendo toda esta actividad tanto con los médicos, que sin ser médicos, los trabajadores sociales, tenemos que entender esta parte de lo que es la forma dinámica del trabajo en el médico. También trabajamos muy de cerca con la situación de lo que los procesos enfermeros que hoy en día nosotros conocemos. También es importante recalcar que en los últimos años nosotros estamos trabajando ya con metas internacionales de salud. Por eso mismo la gerencia en el trabajo siempre lo vamos a hacer con una acción que se encarga obviamente de dirigir, gestionar y coordinar en una determinada empresa u organización, ¿sí? La gerencia puede hacer referencia a una serie de empleados, obviamente denominados gerentes, pero en la actualidad lo que nosotros encontramos en las instituciones de salud son jefes y subjefes de trabajo social que estamos ahí a la par con todo el equipo médico. Obviamente nos piden que nosotros tengamos principios dentro de esta gerencia social. Y esto ustedes lo saben que como personas muy comprometidas en la forma dinámica de trabajo en un hospital, siempre tenemos que ver un impacto, ¿sí? Anteriormente, yo les quiero hablar de mi experiencia en la práctica. Trabajábamos bajo un programa de trabajo y ese programa era una herramienta que la hacíamos año con año y realmente era un libro que no se manejaba, no se utilizaba y se guardaba en un cajón. Era como parte de cumplir en un proceso gerencial. Más sin en cambio, hoy hemos tenido un gran avance. Estamos trabajando con líneas estratégicas que son de altos mandos y que luego se convierten en líneas tácticas que ya son de los mandos intermedios y finalmente se realizan en las áreas operativas para llamarse líneas operativas, que es en realidad de donde entra toda la función del trabajo. Entonces, nosotros tenemos que medir el impacto, tenemos que ver la equidad de ese impacto, la focalización hacia quiénes van a ir dirigidos, la flexibilidad, porque no podemos tener normas en un hospital, no podemos tener normas tan rígidas. Por eso es que tenemos también procedimientos técnicos en donde cada uno de los que vamos a actuar en un área médica
tenemos nuestros procedimientos y que podemos también tener esta flexibilidad del trabajo. Y obviamente, pues la participación social. Si el trabajador social se identifica y trabaja con la sociedad, con su derecho a audiencia o con en la institución donde labore, tiene que hacer presencia y tiene que decir para qué está, para qué sirve, porque muchas veces cuando en lo que es la práctica, cuando llegamos a supervisar, ni conocen quién es trabajo social, ni identifican su quehacer de diario, ni saben siquiera cuál es la forma de presentación de este trabajador. Las características que debe de tener todo gerente social. Bueno, pues estos son algunos de los factores que van a favorecer un sentido positivo en la buena labor de un gerente social. Y yo aquí les menciono algunos de ellos. La capacidad para implementar la cultura de un servicio. Acuérdense que hoy en día no está algún actor de los que trabajamos en una institución. Todo mundo debemos de saber qué es lo que hace cada uno y en algunos momentos hasta sustituir algunas situaciones en las que podamos participar. Vuelvo a recalcar, no somos médicos, no somos enfermeras, mas sin en cambio estamos todos comprometidos en lo mismo y la atención al paciente, hoy acuérdense que está centrada en él. Las metas internacionales de salud nos dicen que debemos todos centrarnos en la actividad y en el bienestar de nuestro paciente o derechohabiente o como le llamemos desde la institución en donde estemos trabajando. De esta manera, nosotros tenemos que ver la sensibilidad hacia la función social, la capacidad técnico-política, que esta es una capacidad de gobierno, proyecto de gobierno y gobernabilidad de los sistemas. Ustedes saben que cada determinado tiempo pues hay un programa, un plan de trabajo a nivel nacional y que nos tenemos que apegar a ellos. Pero mucho tiene que ver que dentro de la gerencia nosotros conozcamos nuestro quehacer. Por eso es importante tener el conocimiento de cómo está nuestra situación, desde dónde estamos ubicados, cuánta gente tenemos que darle el servicio, si nos vamos a poder dar abasto o necesitamos más, la proyección de recursos financieros, que esta es una parte sumamente complicada, porque nosotros tenemos presupuestos muy límites, ¿no? Y tenemos presupuestos que no son infinitos, son finitos. Debemos de tener situaciones en donde nuestro gasto sea totalmente productivo y muy asertivo. Entonces, en la sensibilidad, ustedes saben que tenemos que tener esta ética de compromiso en la función pública, el compromiso de interés, sobre todo organizacional y nacional. La capacidad del análisis y de síntesis de todo lo que hacemos, el espíritu sobre todo de la observación, que en el trabajo social ustedes saben que forma parte de nuestro quehacer, es un punto medular, la observación. Hay cosas que nuestro derechohabiente paciente nos va a referir y no en ese momento lo vamos a plasmar. ¿Por qué? Porque es importante el actuar con las personas. Y ese espíritu crítico, la capacidad de liderazgo, la integridad moral y la ética, consolidar una cultura sobre todo de manera organizacional, ver la productividad, la eficiencia y la eficacia. Una delegación también, cuando es descentralizada, tiene que trabajar con los propios recursos de su lugar. Es importante referir que cada uno, a pesar de que somos un México muy grande, muy vasto, no es lo mismo lo que se hace en el norte del país, porque muchas veces para lo que es los estados en donde estamos, con mucha inseguridad, con problemas ya muy propios epidemiológicos, ¿no? Como en el caso de mi lugar, a donde yo vengo, que es, por ejemplo, Veracruz Sur, en donde tenemos Coatzacoalcos, ya tenemos lugares endémicos, en donde sabemos que empieza en determinados momentos el dengue, o tenemos problemas de otras situaciones, pero que son muy propios del lugar. Y de esta forma nosotros tenemos que tener esta capacidad innovadora y creativa para trabajar con lo que tenemos. ¿A qué se refiere esto? Miren,
nosotros tenemos que cumplir, como ya les decía, un programa de manera estratégica. Estas líneas de acción, se las pongo así, les voy a poner un ejemplo, que para nosotros es de gran impacto la mortalidad materna, ¿sí? Entonces todos cuidamos que ninguna mujer tiene por qué fallecer en estado de embarazo ni llegarse a complicar. ¿Qué es lo que hacemos? Precisamente estrategias de salud. En esas estrategias, cuando el médico ve a una embarazada que tiene un alto riesgo y que la cataloga así, desde luego le coloca una pulsera roja. Esta pulsera roja a cualquier servicio a donde vaya, ya nos está señalando al personal de salud que es de alto riesgo. Entonces le tenemos que dar una prioridad para los servicios. Rayos X, llámese cualquier lugar a donde ella vaya a pararse, esa manera de actuar tiene que ser de común acuerdo para todos. En las áreas obstétricas, donde también se les brinda una bata roja o rosa en algunos lugares, que también la identifican como parte importante de atención. Es nuestro foco rojo. No puede haber muertes maternas ni muerte perinatal. Por eso es que es parte importante de una estrategia nacional. Entonces, son líneas estratégicas que se convierten en líneas tácticas de qué hacer, cómo hacer, pero que finalmente van a repercutir en las líneas de acción. De esta capacidad, nosotros, innovadora y creativa, hacemos nuestra actuación en los hospitales y en las unidades de medicina familiar. Establecemos esas redes de comunicación que hace la unidad de primer nivel para continuarla también en los segundos niveles y la coherencia que tenemos que tener en el trabajo de ambos. No podemos decir, no, es que en primer nivel no le dieron esa educación a la embarazada, sino nosotros, si ya le identificamos que no trae todo este conocimiento, se lo tenemos que brindar. En una oportunidad, por eso les refería que fui creadora del Tour de la Embarazada, hoy denominado Tour Obstétrico. Por esta aportación la tenía únicamente en mi delegación. Afortunadamente hoy ya está a nivel nacional, en cualquier lugar donde vaya, este pequeño manual que yo hace años traté de establecer de manera muy dinámica, muy gerencial, que fuera práctica. De esta manera nosotros vemos que esta coherencia en nuestro actuar gerencial se debe de ir hasta las líneas operativas. Bueno, hablemos también de que tenemos herramientas de gerencia social. En esto, ustedes saben que es un conjunto de metodologías y de instrumentos para el análisis, diseño e implementación, seguimiento y evaluación de políticas y programas sociales, así como las técnicas para la resolución de los conflictos. Yo les decía, la parte gerencial no es fácil, porque es trabajar con seres humanos. Y cuando trabajamos a lo mejor desde un lugar de escritorio, no aterrizamos bien las situaciones prácticas. Por eso es muy importante que el gerente se sume con todas las personas que están a su mando, tanto de mandos intermedios como de los mandos operativos. Es importante decirles que para mí siempre fue el hecho de no ser una jefa, ¿no? Sino ser una facilitadora del trabajo de mis compañeros. Esa gestión directiva que debemos de tornar alrededor de todas las necesidades que se tienen en las áreas de salud. En esta parte yo les quiero hablar de esto que es nuevo y que es la parte de la gerencia social. Este es un término reciente, hace 20 años, a lo mucho tendrá de haberse dictado como tal, y dice que la gerencia social surge como una respuesta de los cambios sociales, políticos, culturales, económicos de las últimas 2 décadas, tales como la privatización del Estado, el paso de una sociedad industrial a una sociedad de servicio, la globalización, la economía e incluso lo que actualmente pasamos, que fue y que no terminamos todavía obviamente de pasar, que fue la etapa del COVID. Esto yo creo que nos hizo reflexionar muchísimo en nuestro quehacer, porque las personas con las que trabajamos de contacto directo
hoy fue muy difícil porque realmente vimos esta transformación en las unidades hospitalarias donde teníamos el apoyo de un familiar acompañante del paciente. Hoy en día este familiar pues queda excluido y únicamente nos estamos refiriendo pues a trabajar prácticamente con el enfermo. Yo de verdad les doy mucho crédito a mis compañeras que han aceptado estar en estas áreas porque se tienen que colocar todo un equipo, tienen que entrar, pero son realmente importantes en esos servicios, a donde anteriormente era el vínculo entre el familiar, el médico, y era un enlace ella entre todos ellos. Pero hoy que quedan totalmente alejados nuestros pacientes de su familia, es más importante la labor que hace el trabajador social. ¿Por qué? Porque muchas se dieron a la idea, a la tarea de meter en fundas plásticas sus tabletas o sus teléfonos y poder hacer esos enlaces entre el familiar y la persona que estaba en nuestro hospital atendiéndose por COVID. Entonces, todas estas transformaciones que hemos venido padeciendo han sido a través de esta dinámica de esta gerencia social, de ver que el padre, pues aquí nos lo están poniendo como Bernardo Klinsberg, economista, experto de temas y pobreza, desigualdad, asesor de Naciones Unidas y la programación para lo que es las naciones para el desarrollo. Yo les preguntaría, ¿quién puede ser un gerente social? Desde luego cualquiera de nosotros, ¿sí? Y muchas veces, dado a la necesidad de alguna situación en donde el jefe o la persona que se encuentra encargada de un lugar, sobre todo en nuestros departamentos de trabajo social, se les toma a alguien de la forma operativa que tenga más actitud, que tenga cualidades, más sin en cambio sí es importante referirles que debe de haber una capacitación para poder ser realmente un gerente. No nacen, se tienen que hacer los gerentes y de esta manera nosotros podemos ver que el perfil del profesional que tiene a bien llevar a cabo toda esta gerencia social en el trabajo social tiene que ser una persona comprometida para esta resolución de problemas. Durante los 29 años, casi 30 años que yo estuve trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, yo siempre les digo que ningún día fue igual. Todo es dinámico, todo cambia. El día de hoy fue de una manera y el día de mañana me voy a encontrar con nuevas problemáticas. Y estas soluciones las tengo que tener muy a flor de piel para poderlas resolver de esa manera inmediata, oportuna, porque esto no espera. Entonces, la gerencia en trabajo social, en hospitales, en unidades médicas de salud, tiene que ser muy oportuna, tiene que ser de diario. Por eso es que el líder no podemos ver un líder que sea como la Madre Teresa de Calcuta o como son líderes que están muy por encima de nosotros, pero el líder en salud es de diario y tiene que resolver todas esas problemáticas diariamente, ¿sí? Entonces, sí es importante que exista ahora sí que, válgase, tenemos que acercarnos a los lugares a donde nos están dando esta posibilidad de tener estas herramientas gerenciales. Y yo aquí les hago el comercial, vengan a IGACEN. IGACEN tiene muchos, de verdad, diplomados, cursos, en donde ustedes van a encontrar todas estas herramientas necesarias para poder estar en competencia y decir, yo aquí tengo todo un currículum en donde puedo llegar a tener esta actividad gerencial. ¿Por qué? Porque todo esto, vuelvo a reiterar, no nacemos, nos vamos haciendo con todas estas herramientas de preparación que nos dan. La importancia, obviamente, en la administración de instituciones. Me antecedió una muy buena ponente, nos refería que es canadiense, y que, bueno, hay que ver costos-beneficios dentro de la salud. Y yo creo, estoy muy de acuerdo que tenemos que ver esos costos-beneficios de la salud, porque puede costar mucho la situación que estamos viviendo en los hospitales,
porque hoy en día estamos teniendo muchos problemas de salud en enfermedades crónico-degenerativas. Y díganme que no, tenemos mucha hipertensión, problemas cardíacos, y eso es lo que llena nuestros hospitales. Y sobre todo también va a hacer un impacto económico en el lugar, ¿sí? Por eso es que es muy importante la labor de la trabajadora social, porque si estamos viendo que una persona está complicada y en nuestras notas médicas estamos poniendo que es un paciente que es conocido para nosotros, ¿y qué estamos haciendo por él? Y si volteamos a ver a su familia, también la familia va caminando hacia tener un impacto en salud y en perder esa salud a muy corto plazo, si es que sigue teniendo una vida sedentaria, una vida de mala alimentación, ustedes conocen perfectamente que estos son los puntos medulares que llevan a que una persona detone una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, es importante nuestra intervención en la situación de la educación. Si yo hago un cambio de salud que sea dinámico, en donde yo diga, hoy voy a caminar, no queremos que corran, ¿verdad? Porque a lo mejor nunca en toda su vida hicieron un ejercicio, pero sí es importante pasos por mi salud. Empezar a ponerme unos zapatos cómodos y tratar de caminar. Es importante decirle de la buena alimentación, que hoy nos invaden todas las cosas chatarra, sí es cierto, pero en nosotros está la elección, ¿sí? Entonces nosotros podemos cambiar esa actitud de la buena alimentación. Es más importante darle el gusto a consumir alimentación saludable en fruta, verdura, en leche, en cereales, en cosas que nos van a aportar más a nuestro beneficio. Por eso la gestión de los servicios sociales ha existido desde el momento mismo en donde dos o más personas han realizado esfuerzos cooperativos para lograr un bienestar social, sin perder de vista todo esto a lo que nos estoy refiriendo. No obstante, el origen de la gerencia en gran escala se inicia con la revolución industrial, ustedes lo saben, a raíz del cual el paso de la producción artesanal a hacer un paso de producción industrial, tecnológica y social, que hoy nos está rebasando la tecnología. Aquí de verdad es una expo en donde me he quedado muy sorprendida porque ustedes lo están viendo, ¿no? Con todo lo que contamos hoy, hasta para estos infrarrojos que para encontrar más rápido la avena, no tengan que estar haciendo como teóricamente lo hacía la enfermera, ¿no? Picotear hasta que encontrara la avena. Tenemos muchas herramientas técnicas en donde ya afortunadamente pues estamos dando paso a una nueva forma de atender a nuestros derechohabientes o pacientes, ¿sí? La gerencia, ustedes saben que es un fenómeno universal en el mundo moderno. Toda organización necesita tomar decisiones de coordinar actividades, de dirigir personal, evaluar sobre todo el desempeño y que va hacia un logro determinado en objetivos y funciones. Vamos a hablar de la diferencia que existe entre la gerencia y el liderazgo en el trabajo social. Es importante señalar que el liderazgo y la gerencia obviamente no son lo mismo, ¿sí? Y que ambos son importantes para una organización o que un negocio funcione. Más sin en cambio, se ha demostrado que se pone más énfasis en la gerencia, ¿sí? Que en el liderazgo. Y por lo tanto es más fácil entender y practicar. El liderazgo se presenta a menudo mediante frases etarias sobre inspiración desde el corazón. Nosotros debemos de hacer cosas correctas, mirar al futuro. Y acuérdense que no somos cualquier persona que trabaja una prenda o un envase. No, nosotros trabajamos con personas. Y esto es lo más importante, que nosotros no podemos equivocarnos, porque en una equivocación nos llega a costar muchísimo. Entonces, al ser personas las que estamos atendiendo, también tenemos que ser empáticos, ponernos desde el lado del paciente y poder atenderlo de una mejor manera, ¿no?
Entonces, no estamos trabajando para controlar indicadores, números, ni mucho menos. Si nosotros en un proceso lo hacemos de manera muy ordenada, muy puntual, damos lo mejor de sí y que todos los involucrados que estamos en un servicio médico seamos oportunos y trabajemos bien, el resultado se va a dar por sí mismo, va a ser bueno, el resultado va a ser favorable. Entonces, nosotros trabajamos precisamente con el corazón. Ser perseverante cuando las cosas no están funcionando. Como ya les decía, en una institución de salud tenemos que trabajar con lo que está, con los que estamos. Ojalá yo pudiera decir, no, pues quiero cambiar a mi compañera porque no me saluda o porque no esto o porque tiene actitudes a veces negativas. No, nosotros los gerentes en el trabajo social y en áreas hospitalarias tenemos que aprender a trabajar con lo que tenemos. Y cada uno tiene sus capacidades, cada uno va a contribuir, cada uno tiene sus propias formas y creatividad también. Es importante que cada eslabón lo sepamos identificar cuáles son sus cualidades y sacarle el mejor provecho. Tomar la actitud positiva ante la frustración. Esto es más que nada un consejo para todo aquel que tiene que fungir como gerente, ¿sí? Ver los fracasos y aceptar sobre todo las responsabilidades, porque el gerente es el primero que se debe de sumar al decir, bueno, pues hoy nos equivocamos, pero lo podemos mejorar. Es importante las reuniones del equipo de trabajo en donde podamos discutir ciertos temas, discutir los casos, que es algo que no se tiene mucho en cultura. Muchas veces nosotros debemos de tener estas sesiones plenarias en donde pongamos un caso y cada uno de nosotros podamos exponer de qué manera vamos a intervenir. Es de verdad sumamente gratificante ver que no nada más exista el punto de vista o cómo lo realicé yo, sino qué tanto me pueden aportar para que en un siguiente caso que me vuelva a tocar, yo lo pueda mejorar la atención en ese servicio. Les quiero compartir el día de hoy que esta parte de gerencia también nos involucra que hoy no nada más nos estamos encasillando en trabajar en lo que es la gerencia, en cuestión de gerencia en instituciones o en empresas, sino hoy nuestras compañeras están abriendo una puerta de oportunidad en llevar la gerencia social de manera privada. Ellas están haciendo ya consultorías y de esta manera, pues yo creo que es una gran oportunidad que tenemos en esta área de poder abrir consultorías. El día de hoy no pudo estar conmigo mi compañera y amiga Karina, ella es de Tlaxcala, pero las traigo conmigo en un video para poderles compartir bien de lo que es la gerencia social de manera en consultoría. Yo les quiero comentar que obviamente en Europa existe ya muchísimo la consultoría y ahí tenemos al maestro Jonathan Regalado, no sé si lo han escuchado por ahí, en breve va a estar en México. Él está haciendo el trabajo social en consultoría clínica, ¿sí? La maestra Carmen Cuevas, que es también mucho repunte en lo que es Latinoamérica, ella tiene su empresa denominada Optra. Y en esta ocasión, pues les traigo a presentar a Karina, que ella es una consultora de Tlaxcala. Bueno, pues vamos a escuchar su video y al final, pues si gustan hacerme alguna pregunta, con gusto yo voy a atenderles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Karina de Cotoy, trabajadora social, sustentada en Funciones y Familia, egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con cédula proporcional 7084-660. Como bien les comparto, en cuestión de la gerencia social, para nosotros es muy importante detectar cuáles son las problemáticas que muchas de las veces las políticas públicas no han generado una intervención acorde a las necesidades de la sociedad. Por ello, nace el deseo de poder intervenir en estas áreas que tienen una amplia gama de poder favorecer y cubrir necesidades sociales. En este caso, recuerden
Gerencia social en primer momento, según Gradel, en 1997, puesto que se genera desde hace 2 décadas, que es la dirección de programas sociales establecida, ya sea por instituciones o en este caso como tu servidora, a través de consultorías sociales, cuyo fin es satisfacer, cubrir necesidades, en este caso las familias y comunidades. Como bien sabes, tu servidora atiende a familias a través de consulta que presentan el consumo de sustancias activas del hogar. Te comparto cómo es este proceso. Según la metodología de trabajo social, pues nosotros nos basamos en el modelo sistémico, en el que consta del microsistema, del macrosistema y el mesosistema. Es decir, todo lo que está en su yo externo, que tiene que ver con su familia, con la actividad laboral, con sus relaciones sociales, con su contexto y con su red, con su familiar. Y esto nos lleva a que desafortunadamente los programas no se atiendan cuestiones de atención individual, es decir, quien presenta el problema, más no dónde más. Recordemos que dentro de las herramientas técnicas nosotros empleamos desde el test de Gostren, que me permite detectar qué carencia de habilidades socioemocionales hay al interior y se generan en la dinámica familiar. Sobre ello, pues bueno, se aterrizan a través de sesiones de la social. De igual manera, utilizamos el árbol de solución de problemas, donde se le notifica al familiar dónde nació la causa, factores de riesgo que llevaron a determinar el uso inicial de las sustancias activas. Posteriormente, esto lleva a cuál es la problemática central, las adicciones, las causas que llevaron, en este caso, a que iniciaron, es decir, abandono emocional, dificultad, dinámica, carencia de habilidades emocionales, comunicación, cómo es la resiliencia, solución de conflictos y toma de decisiones. Que esto lo vemos nosotros desde un proceso correcto. ¿Y qué necesitamos para armar esta consultoría en cuestión legal? En primera, te sugiero que concluyas tu carrera profesional basada en la computación y egresado de una universidad que sea cuestión y desde la SEP. Sobre ello, lo aterrices también un área de especialidad, en este caso puede ser de educación, estudios, de tus servidores, una parte de instituciones, trabajo científico, que pues desde hace 4 años, servidora, a través de todos los cursos de formación, la intervención, la supervisión de establecimientos, nos ha permitido ejercerlo a través de la iniciativa privada. ¿Dónde nos encontramos? Puedes tú ubicarnos, estamos en el estado de Puebla, en el municipio de Zacatlán. Hoy en día atendemos a familias de 4 estados de la República, ya que se hizo el acercamiento, ¿no?, de manera sustentable con los centros de rehabilitación de grupos de vida mutua. Es decir, que en conjunto con las familias, como insisto, nosotros manejamos a nivel sistémico, lo que hacemos es sumar, generar y intervenir de iniciativa privada, que esto lleva a que se haga un proceso integral en el que desafortunadamente pues solo se atiende a quien presenta el gobierno final, es decir, el consumidor. Y esto ha llevado a que muchas veces se generen recaídas, de manera que también pues necesitamos, porque es un espacio en el cual pues ahorita te estoy presentando y compartiendo, porque es donde se requiere poder haber un espacio de creatividad, de escucha continua, y de igual manera, dentro de las técnicas de la profesión, pues podemos contar con lo que se necesita donde se viene. Un espacio que la consulta puede ser muy, donde se llega a las familias directamente al domicilio. A su vez, manejamos lo que es la historia de vida, manejamos lo que es el diagnóstico social, porque detectamos tipologías de familia, detectamos niveles económicos, zonas de procedencia, niveles de riesgo, y de igual manera un informe social que te permite detectar en 5 puntos importantes, como desde el perfil familiar, desde la cuestión de la edad, desde la
relaciones que tienen entre pares o en su contexto. Y que esto lleva la necesidad constante de que se generen estas consultorías de iniciativa privada y que van de la mano en el cual, pues, lógicamente, la gerencia tiene mucho el proceso de establecer de cubrir las necesidades que, pues, en cuestiones de los programas no han sido cubiertos, o que, pues, debido a la carencia de recursos económicos de los programas sí, del Estado, pues no han llegado a potencializar y que, como emprendimiento, se ha generado como parte de cultura, ya que hoy en día podemos intervenir sin la necesidad de otros profesionales. Sin en cambio, recordemos que nuestra área es lo social, ¿no? Sumamos algo que otros profesionales, ¿no?, abonamos y aportamos con validez de conocimiento social, cuyo fin es que a través del consejo técnico se aterrice en lo social, ofrezca el pilar de lo que acontece y sume a las problemáticas sociales. Bueno, pues dentro de esta gerencia social, disculpen, no se pudo ver muy bien el video, pero es mi compañera Karina, ella nos abre esta puerta de oportunidad para la gerencia social de manera privada. Entonces, una vez que egresamos de la universidad, empezamos a buscar el panorama hacia dónde vamos a trabajar. Pues esta es una oportunidad para el trabajador social de hacer sus propias consultorías, de poder tener sus propios despachos, aunado que, pues ojalá, ¿verdad?, se integren a una situación de una empresa o de una institución, pero hoy también tenemos estas consultorías sociales que nos abre la gerencia social. Así es que únicamente teniendo ya su titulación, su cédula profesional, pueden empezar a buscar esta área de oportunidad que nos brinda la gerencia social. Pues bueno, ya para concluir, dice que es muy importante delegar el trabajo porque siempre funciona, pero siempre el que delega también tiene que sumarse con ese trabajo. Entonces, al llegar a una gerencia en el área hospitalaria, siempre pues hemos emergido del área operativa. Tenemos que conocer lo que se hace realmente en la dinámica de un hospital, de una unidad de medicina familiar, para poder entender toda esta parte de la gerencia. Entonces, ¿quién puede ser gerente? Cualquiera de nosotros, siempre y cuando desarrolle todas sus habilidades y también tenga bien prepararse. Así es que IGACEN les brinda todas estas herramientas. Esperemos que tomen esta alternativa. Ahí, pues vamos a estar en contacto. Pues muchas gracias. Buena tarde por haberme permitido este momento y este espacio con ustedes. Hola, hola, buenas tardes. Qué bueno que están todos por aquí. Muy contentos de saludarlos, saludar también a los chicos que nos están viendo en redes sociales, en IGACEN. Saludos a todos por allá. Y bueno, pues me presento. Yo soy licenciada en psicología, tengo la maestría en administración de empresas, el doctorado en ciencias sociales y administrativas. Tengo ya 14 años de experiencia profesional como tanatóloga y como terapeuta. Actualmente estoy muy feliz de estar en IGACEN, coordinando los diplomados de desarrollo humano. Y bueno, ejerzo la docencia en licenciaturas, maestrías y doctorados. Y el día de hoy vamos a estar viendo liderazgo transformacional, un tema que me parece que es súper importante que todos estemos manejando en la actualidad. Pues les platico un poco. Díganme, por favor, los que tenemos aquí presentes, ¿qué es una llave o para qué sirve? Compañera, ayúdenos. Una llave. ¿Sí? Exactamente, una llave nos dicen por acá que para abrir y para cerrar. ¿Qué pasa cuando estamos frente a una puerta y no tenemos llave? O la llave que tenemos no es correcta. ¿Qué pasaría? Platíqueme. No abre. ¿Qué más pasaría? Nos empezamos a angustiar, empezamos a hablar por teléfono, empezamos a buscar dónde dejé la llave. Pues lo mismo pasa un poco con el liderazgo transformacional. El liderazgo es esta llave que nos va a abrir las posibilidades para que nosotros podamos abrir diferentes puertas o tener diferentes recursos.
¿Qué pasa entonces cuando la tenemos? Cuando tenemos una llave, y además es una llave maestra, que no solamente abre una puerta, sino abre muchísimas. Nos abre justo las posibilidades, ¿no? Y entonces el mundo es infinito para nosotros. Ok, quiero que hagamos un breve recuento de qué ha pasado con el liderazgo, ¿no? Vamos a empezar con un liderazgo que era hecho por instrucción y amenaza. Era más un liderazgo del tipo miedo, como los papás, ¿no? O haces esto o te repruebo. En la oficina, ¿qué nos decían? O llegas temprano o te quedas sin el bono. Si no llegan en los primeros 10 minutos, ya no entran. Entonces, era un liderazgo más del tipo paternalista, ¿no? Donde nos asustaban. Después empezamos a tener un liderazgo basado por objetivos. Y entonces, en este liderazgo nos dicen, a ver, yo espero de ti este tipo de situaciones, ¿no? Aplicado un poco a la casa, que nos dicen, yo espero de ti que te portes bien, que tu recámara esté limpia, que las calificaciones sean muy buenas. Entonces, es un liderazgo donde yo te doy a conocer justamente los objetivos para que tú puedas generarlo. Pero, ¿qué pasa? No le damos las herramientas. Y entonces yo le digo a mi persona, yo quiero que den una ponencia, pero resulta que tienen pánico escénico. Y entonces no le doy las herramientas para pasar adelante. Yo le digo al doctor, doctor, necesito que me dé una consulta de excelencia, pero el hospital donde está no tenemos insumos, no tenemos agua, no se nos acaba de ir la luz y discúlpenme, se me olvidaron las gafas. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir que ejerza algo cuando no tenemos las condiciones? Después, obviamente, viene toda esta revolución de los valores y empezamos a hablar de un liderazgo basado o por valores, donde no solamente me importa que me des un objetivo, me interesa que ese objetivo vaya centrado en tu ideología y en la ideología de la empresa. Después tenemos un liderazgo situacional y entonces vienen todas estas nuevas ideas donde nos dicen, tú tienes que irte adaptando de acuerdo a la situación. Entonces, de acuerdo a la situación que se te vaya a presentar, tú tienes que adoptar tal vez un rol un poco más de un liderazgo tipo paternalista, o tal vez un rol de un liderazgo más colaborativo, donde necesitamos esta parte de comunicación. Y finalmente llegamos a la hermosa época del liderazgo inspiracional. Este liderazgo donde vamos a buscar justo que la gente nos siga, porque se inspira en nosotros, ¿no? Cuando nosotros vemos a una persona que está ejerciendo este liderazgo y decimos, cuando sea grande yo quiero ser como él, tiene que ver con este liderazgo inspiracional. Platíquenme un poquito en el contexto. ¿Ustedes se consideran líderes o seguidores? O me van a decir, depende de en qué momento. Entonces díganme, líderes o seguidores, ¿quién da más? Una mano para líder. ¿Quién se considera seguidor? Ah, ok. Sí, ¿por qué? Porque muchas veces nos toca ser líderes y nos toca ser seguidores. Tal vez el jefe nos tiene una nueva visión y entonces tiene todo un esquema y en ese momento yo no puedo ejercer mi liderazgo. En ese momento lo que me conviene es escucharlo y aprender. Y a veces también tenemos esta parte donde no, yo por ego no, yo siempre líder. Pero si siempre somos líderes, nos vamos a quitar esta posibilidad de poder aprender de los demás. Entonces también es importante que nosotros hablemos en un contexto de aprender a ser seguidores. ¿Cuáles serían entonces las características fundamentales para poder ser un líder en el siglo XXI? ¿Qué creen que necesitamos? A ver, ayúdenme. Tener carácter, gracias. Toma de decisiones. Manejo de tecnología, muy bien, manejo de tecnología, creatividad. Entonces, la pregunta sería, si nosotros empezamos a hacer nuestra carta, ¿no? De cuál sería el líder ideal, qué características necesitaríamos, hablaremos de justo lo que nos mencionaba el público. Toma de decisiones, es decir, que si me presenta una situación y yo sepa en ese momento cómo resolver la situación, qué hacer, obviamente teniendo recursos, lo que hablábamos un poquito de las llaves. Ser accesible para que yo pueda compartir la información y accesible para poder recibir también la información que me inspire confianza. ¿Cuántas veces nos ha tocado conocer a alguien que nos inspire como líder, pero nos acercamos y no nos da confianza? O le tenemos miedo y entonces puedo querer aprender de esa persona, pero no me inspira justo esta confianza. Que interactúe con los demás. Qué importante es este punto en uno de los esquemas o de los pilares de la educación. Nos habla justo de este punto, ¿no? Que las personas sepamos convivir, sepamos interactuar con los demás.
Un líder además tiene que ser una persona que motive a las personas y que contagie la pasión en lo que hace. Y entonces la pregunta sería, bueno, primero, ¿tengo un líder de referencia? Y si lo tengo, ¿me inspira confianza? Y más allá de la confianza, ¿me contagia la pasión? ¿Es un líder que yo lo escucho y realmente puedo sentir esta energía? ¿O es un líder que habla muy bonito, pero no me mueve? Lo escucho y no siento que algo me vibre. Tiene una visión a largo plazo. ¿Qué pasa cuando nosotros ejercemos un liderazgo, pero este liderazgo es nada más para resolver el problema que tenemos en ese momento y entonces no pienso en las consecuencias, no pienso en cómo va a afectar y decimos, no, pues si lo que necesitamos es dinero, pues el presupuesto se aumenta y nos quedamos sin presupuesto a final del año? Por una decisión de inspiración, una decisión arrebatada incluso del corazón. Que maneje muy bien la comunicación. Esta es una parte fundamental. Una de las cuestiones es que el líder debe justo de inspirar esta parte. Tiene que saber transmitir el mensaje que va a llevar a las personas. ¿Cómo? Pues a través de la comunicación. Que reconozca el trabajo bien hecho. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque no queremos un líder que en ese sentido solamente él esté diciendo, yo hago esto, mi empresa hace esto, y de alguna manera no le dé la oportunidad a los empleados de entonces ellos sentirse reconocidos. ¿Cuántas veces nos hace falta esto? Que nos digan, oye, muy bien, excelente trabajo, ¿no? Lo estás haciendo bien, sigue por ahí. O incluso esta parte de áreas de oportunidad. Oye, yo veo que por aquí como que no te está costando trabajo, por aquí no es. Mira, ¿qué te parece si juntos buscamos una solución? Y entonces está bien reconocer ese trabajo y está bien hacer esta parte de acompañamiento. Es cordial, es amable y es optimista. Él tendría que ser la primera persona, ¿no?, que nos reciba con un buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está, equipo? Una persona que siempre esté hablando con amabilidad, que siempre tenga una visión positiva de lo que va a pasar. Y entonces, ya tenemos las características de qué esperamos, pero entonces, ¿qué es un líder? Un líder va a ser aquella persona que oriente a un grupo y que marque el rumbo a seguir. Esto nos quiere decir que yo necesito primero saber a dónde los voy a llevar. Si yo no tengo el destino, ni modo que les diga, chicos, vámonos a subir todos al barco. ¿Ya están todos arriba del barco? ¿Están emocionados? Sí. ¿A dónde vamos a ir? No sé. Pues imagínense qué pasaría en ese camino, ¿no? Es una persona que constituye un elemento esencial de motivación individual y de motivación grupal. El primero que tiene que estar motivado tiene que ser el líder, porque estamos hablando de esta parte de inspiración. Entonces, si yo como líder no vengo motivado y digo, ay, no puede ser, estamos en una expo, son las 5 y es martes y yo quisiera ahorita estar en mi casita, pues no. El líder tiene que ser el primero que nos dé esta motivación. Tiene que proponer horizontes y caminos para la acción. ¿Por qué? Porque si yo voy por un lugar y me empiezo a dar cuenta que ese lugar o ese destino no me va a dar los resultados que yo espero, tengo que empezar a visualizar qué otras cosas tengo que hacer para poder obtener el logro, para saber llegar a ese punto. Posee además atributos de personalidad que lo destacan del resto de los individuos, reconocidos, buscados o incluso deseables. Y quiero que pongan mucha atención porque una de las cosas que quiero profundizar es esta parte de los atributos. A veces nos han hecho creer que un líder nace. Si yo tengo la facilidad de palabra, voy a ser un excelente líder. ¿Y qué pasa con los que no la tienen? ¿Qué pasa si tal vez yo tengo otras áreas de oportunidad? ¿Qué pasa si tengo fortalezas diferentes a las de los líderes que he estado viendo? No significa que no puedo llegar a eso. Significa que tengo que conocer primero cuáles son esos atributos, qué me hace a mí único, especial y diferente a los demás, y cómo puedo potencializar estos atributos. Es un referente y es un ejemplo a seguir. Y es alguien que moviliza hacia la acción. Ojo con movilizar. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a movilizar la energía, voy a movilizar las posibilidades, voy a movilizarte a ti como persona, voy a crear un caos dentro de ti para que ese caos te pueda llevar a inspirar a otras personas. Quise hacer un acróstico para que fuera un poco más sencillo de recordar este mensaje. Nosotros tenemos que buscar tener poder, pero no este poder maquiavélico de risa de bruja malvada, ¿no?
este poder que está basado primero en un poder de comunicación, empezar a trabajar en la parte de transmitir, porque todo el tiempo nos estamos comunicando. La parte de la optimización del tiempo. Puede ser que yo tenga una visión, que yo tenga ganas de hacer algo, voy a poner mi consultorio, o voy a poner un hospital, o voy a hacer una red de negocios con diferentes insumos médicos. Pero si yo no empiezo a hacerme tiempo, si digo, híjole, es que me gustaría, pero mejor cuando me jubile. Es que ahorita tengo mucho trabajo. No, mejor cuando tenga dinero. No, mejor, y empiezo a aplazar muchas veces porque no sabemos optimizar el tiempo. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros aprendamos diferentes recursos y uno de ellos es el tiempo. Decisión y valentía. ¿Qué pasa cuando se nos cruza en el camino la oportunidad y nosotros no la tomamos por miedo? Porque la oportunidad está en la oportunidad como la que ahorita tenemos, ¿no? Venimos a Expo Médica, estoy viendo un insumo, un producto y digo, esto es lo que necesita mi clínica. Pero me empieza a dar miedo y digo, ¿y si no funciona? ¿Y si no recupero la inversión rápida? ¿Y si me endeudo y después no vale la pena? Y entonces me la paso pensando, pasa día 1, 2 y 3, y cuando me animo, pues ya acabó Expo Medical y ya lo tengo que comprar 40% más caro fuera del mercado. Entonces tiene que ver también con esa decisión y esa valentía. Equipo. Tenemos que buscar hacer un trabajo colaborativo. No estamos solos. Podemos llegar a un destino, sí, pero juntos llegamos a un destino más lejano y con mayor fortaleza. Resiliencia, que es una palabra que tal vez se puso un poquito de moda, ¿no? Por aquello del COVID. Y entonces ya como que después del COVID empezamos a escuchar, ¿pero qué es eso de resiliencia? Tiene que ver con esa capacidad de afrontar problemas. No quiere decir que entonces yo voy a ser un líder y la vida va a ser color de rosa y mi camino va a estar lleno de flores. No, como líder me voy a tener que enfrentar a dragones, a espinas. ¿Qué voy a hacer en ese camino? A la primera espina voy a correr, al primer dragón me voy a esconder o voy a hacer esta parte consciente de decir, ok, vamos a empezar un nuevo camino. Este camino implica nuevos retos, pero yo tengo la capacidad y tengo las llaves que me van a abrir cualquier puerta y no importa lo que se atraviese, yo voy a poder luchar con ello. Y si no puedo luchar con ello, voy a aprender de ello. Y eso también es importante. Y llegamos entonces al hermoso concepto de liderazgo transformacional. ¿Qué es esto entonces? Es aquel que cambia las bases de la motivación en la gente y las lleva al compromiso. ¿Qué quiere decir? Si yo junto una persona motivada a hacer algo, pero además de estar motivada, tiene el compromiso, siente en su corazón que eso es lo correcto, la persona solita va a entrar en un ciclo de automotivación. Porque si no, ahorita venimos a Expo Medical, escuchamos una plática de liderazgo, salimos bien emocionados y digo, voy a tomar acción, llega el día de mañana y se nos olvida. Tiene que ver con esta parte de compromiso personal, que yo encuentre exactamente qué es lo que me mueve, qué es lo que yo quiero y entonces poder avanzar. Cambia el estado de las cosas, ¿por qué? Porque no queremos que las cosas sigan igual. Einstein diría, locura es hacer lo mismo buscando resultados diferentes. Si no te sientes a gusto con lo que estás haciendo, cambia. Algo tienes que cambiar. ¿Qué cosa? No sé. Tal vez tenemos que adquirir nuevas habilidades. Tal vez tenemos que cambiar de trabajo, de esposo, yo qué sé, ¿no? Algo tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que buscar esta parte. Vamos a buscar además transmitir a los seguidores una visión especial del futuro. Y ojo, aquí está la clave de todo el liderazgo transformacional. Oídos atentos. Vincular sus anhelos personales y la fuerza de voluntad con su consolidación. Y si fuera el resumen, aquí acabaríamos la presentación y diríamos gracias, pero la pregunta del millón es, yo no tengo ni idea de cuáles son mis anhelos personales, porque no llegué a una materia en la escuela que me hablaban de, ¿y tú cuando quieres ser grande, qué quieres ser? ¿No? Nada más me lo preguntaron en el kinder y en primaria, secundaria, universidad y posgrado, se le olvidaron preguntármelo. Y entonces me encuentro en un ritmo de trabajo donde hace mucho que además yo no me lo pregunto y estoy trabajando pues porque conseguí la base, porque me dieron la oportunidad en el hospital y porque es lo que tengo que hacer, pues porque así lo he venido haciendo los últimos 55 años. Y entonces, si yo no me doy este espacio para detenerme y decir, a ver, en este momento lo que estás haciendo te sigue motivando y te sigue dando este amor como el primer día, no hagas. Primer indicador de que algo no está bien. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Empezar a pensar, bueno, ¿y yo qué quiero? ¿No? ¿Yo qué quiero para mi vida? ¿Yo qué quiero para mi carrera?
¿Yo qué quiero para las personas o para el contexto cercano a mí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, ¿qué hace un líder transformacional? Primero, se transforma a sí mismo. Yo no puedo enseñar con el ejemplo, yo no puedo ser fuente de inspiración si dentro de mí no he trabajado la parte que tendría que empezar a moverme. Si yo ya detecté que tengo áreas de oportunidades, porque todos las tenemos, y no empiezo a trabajar en fortalecerlas, pues entonces, ¿qué estoy haciendo? Porque es muy fácil decir, a ver, ustedes, trabajadoras sociales, quiero que cambien. Ajá, ¿y tú a qué hora vas a cambiar? Ustedes, médicos, van a trabajar 10 horas más y yo me voy temprano a mi casa porque ya tengo sueño. No. El liderazgo empieza con esta parte de la transformación de sí mismo. Trabajan todos los días para evolucionar como personas y como líderes. Quiero que quede eso bien claro y me ayuden, por favor, a repetir eso. ¿Cuánto tiempo trabajan? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Qué dice ahí? Trabajan. No, pero como si ya hubieran comido, ya estamos terminados. Todos los días, todos los días. Todo, no dice todo el día, tampoco somos negreros, pero sí todos los días. ¿Cómo puedo trabajar todos los días? Haciendo una lectura, trabajando por mi sueño, empezando a buscar algo. Pero si yo no empiezo, es como cuando hacemos dietas, ¿no? Y entonces de lunes a viernes ensalada, pero llega el fin de semana y una barbacoa. No, pues es que festejamos a la abuelita. Bueno, unas carnitas porque hoy es partido. Bueno, 2 chelitas nada más. Híjole, pero pues es que en la tarde tiene el cumpleaños de la prima. Bueno, nada más un pastel, una gelatina y una rebanada chiquita de flan porque ya comí pozole. ¿De qué me está sirviendo todo el esfuerzo que estoy haciendo en la semana si llega el fin de semana y me desposo? Pues a veces nos pasa eso. A veces tomamos un shot de entusiasmo, venimos a una expo, escuchamos una conferencia y digo, hoy palomita y me voy a la casa súper contenta y agradecida de la oportunidad. Pero llega mañana y vuelvo a mi trabajo y entonces otra vez como robotito haciendo las cosas. Incrementan sus niveles de observación y conciencia frente a sí mismos. Insisto, antes de empezar a decir, tú lo hiciste mal y empezar como tiranos, tendría que recordar que hay 4 deditos que me están apuntando, ¿no? Y entonces, bueno, si yo estoy haciendo la observación de que mi equipo de trabajo no está haciendo lo que espero, aguas, porque yo soy el líder de ese equipo de trabajo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? ¿En qué estoy fallando? Aumenta la perfectibilidad como práctica permanente. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Por eso el trabajo es diario, diario. Porque hoy puedo hacer la diferencia, hoy puedo hacer algo que me cambie. Hoy puedo estudiar un diplomado en IGACEM, una licenciatura, maestría, doctorado, y entonces puedo empezar a hacer algo. Decir, ¿qué estoy haciendo hoy? Pues me estoy preparando. Y tal vez mañana invierto en un negocio, y tal vez pasado mañana me empiezo a capacitar, y empieza a buscar la manera de hacer las cosas diferentes. Para ello, vamos a tener una serie de llaves. Yo les decía de la llave maestra. Pues la llave maestra se llama autoliderazgo. Quiero ser un buen líder, hay que empezar por nosotros. ¿Qué puedo hacer? Autoconciencia. Si no soy consciente que necesito estos recursos o estas habilidades, pues tendríamos que ir valorando qué está pasando. Automotivación. ¿Y qué creen? La motivación tiene que venir de mí. Porque, insisto, yo puedo leer un libro y el libro sea feliz en 3 segundos y motives en 4. Acabo de leer el libro, pasan 4 días y ya, se me olvidó. Tengo que buscar esta fuente interna inagotable de energía que haga que yo quiera hacer las cosas. Autodesarrollo. Entonces, en el autodesarrollo, justo yo voy a empezar a trabajar. Ya estoy consciente de cuáles son mis áreas de oportunidad, ya tengo esta parte de motivación, ya quiero hacer las cosas, pues empiezo entonces a actuar, empiezo a desarrollarlas y por ende tengo un autocrecimiento. Porque invariablemente, si yo soy constante y empiezo a hacer las cosas, aunque sea por poquito a poquito, en algún punto me voy a dar cuenta que mi zona de confort se está expandiendo, que ahorita vamos a profundizar en eso. Autocontrol. Teníamos nosotros en IGACEM la semana pasada una conferencia de liderazgo y de lenguaje no verbal, y poníamos el caso de Will Smith. Una carrera intachable, un actor de primera calidad, y en 5 minutos un comentario de la esposa y adiós reputación. Autocontrol. Porque tal vez él no fue autoconsciente que ese tema le dolía.
Y no fue autoconsciente que además iba a estar en un escenario con una persona sarcástica que tiene una relación más o menos disfuncional con su mujer. Y entonces, si yo no soy consciente que el escenario al que voy se iba a prestar a esta situación, pues pierdo todo lo demás, pierdo todo el liderazgo, pierdo toda la imagen profesional en 2 minutos por autocontrol. Entonces, qué importante es empezar a trabajar cada uno en este punto. Quiero hablarles de alguien que se llama Martin Seligman. Él habla de la psicología positiva. ¿Y qué tiene que ver la psicología con liderazgo transformacional? Todo. La psicología positiva nos va a dar este preámbulo, nos va a sentar las bases para que el liderazgo realmente genere una transformación. La psicología nos va a decir que es un estudio científico del funcionamiento humano positivo y el florecimiento en múltiples niveles que incluye dimensiones biológica, personal, relacional, o sea, no soy solo yo egoísta, soy yo y los demás, institucional, cultural e incluso global de la vida. Y para ello nos va a presentar 3 situaciones. Nos dice, si tú quieres empezar a transformar y ser un líder, tienes que empezar por ti. ¿Por qué áreas pueden empezar? Es un poco como el mapa. Nos está dando una orientación de decir, a ver, este es el primer mapa, ¿qué te parece si empezamos por aquí y después vamos buscando el tesoro? Vida placentera. Vida placentera se refiere a tener emociones positivas. No quiere decir que todo el tiempo voy a fingir que estoy feliz, ¿no? No se trata de fingir, se trata de que yo realmente sea consciente. Empezar a buscar estos sentimientos, estas emociones, como pueden ser alegría, gratitud. ¿Cuándo fue la última vez que agradecimos a nuestros colaboradores? Que tuve la amabilidad de saludar al policía que me abre todas las mañanas el consultorio. Y que dije, buenas tardes, don Ramón, mucho gusto, ¿no? Bienvenido, qué gusto, adelante, pasen. ¿No? ¿Cuántas veces yo tuve esta parte de inspiración, de decir, oye, yo quiero trabajar con este colaborador que está haciendo un cambio innovador, que está haciendo las cosas diferentes, yo quiero estar cerca de él? Todas ellas son temporales y están influidas por nuestro ambiente externo. Entonces, en un primer momento dice, tú estás trabajando, tú vas por la vida y te estás topando con estímulos. Estos estímulos, si tú aprendes a discriminarlos, te vas a dar cuenta que son una fuente de energía, pero la energía se acaba. Y entonces esta gratificación inmediata, que es meramente subjetiva, porque a mí me puede hacer feliz comer chocolate y a otra persona me la pone de malas, pues va a ser diferente en cada uno y nos vamos a habituar fácilmente. Y entonces yo estoy acostumbrado a que todas las mañanas el poli me dice, buenas tardes señorita, me abre la puerta y para mí ya no me genera placer, porque es como pues siempre tendrías que hacerlo de ese modo. Y empezamos a perder, sobre todo con nuestros equipos de trabajo, esta parte de ser agradecidos, esta parte de la alegría de cuando abrimos el consultorio y todos estábamos emocionados y nos tomamos las 6 y somos un equipo, y al rato, a los 5 meses, somos un equipo que se está agarrando del chongo porque ya no lo aguanto, es que no puede ser, pero yo te dije que era un mal compañero y tú necio, ¿no? Y entonces ya se perdió toda esta emoción y todo este entusiasmo. Entonces, ¿cuál sería la segunda posibilidad? Empezar a pensar en una vida comprometida, con actitud interior a las fortalezas personales, lo que les había comentado. Entonces, la persona encuentra que estas actividades son altamente satisfactorias y nos llevan a ser quienes aspiramos ser en la vida, utilizando nuestros recursos y capacidades para lograr un objetivo determinado. Voy a profundizar un poquito más adelante en este punto. Y por ende la vida es significativa, encontrar el sentido de la vida. Y van a decir, ¿en qué momento pasamos del liderazgo a hablar del sentido de la vida? Es que tiene que ver con esto. Yo quiero ser un líder transformacional, que voy a transformar mi vida y la vida de las demás personas. Y la transformación solamente se da cuando es profunda, cuando es significativa, cuando entonces encuentro que no solo ser médico para ganar mucho dinero, que no solo es ser médico para callar las bocas de los familiares que decían que no podían, ¿no? Que ser médico va más allá, que ser médico o ser enfermera o ser trabajadora social tiene que ver con esta posibilidad hermosa de ayudar a la gente, de ver por los demás. Y entonces estar al servicio de algo más grande que sí mismo. Es ese punto hermoso en el que salimos de nosotros mismos y nos damos cuenta que las cosas las estamos haciendo porque queremos un cambio a nivel nacional o global.
empezamos a encontrar que queremos mejorar el mundo y a las demás personas y crear una diferencia positiva. Si llegamos a este punto, ya llevamos más de la mitad del camino recorrido. Entonces tenemos que empezar a trabajar hacia allá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí es cuando la psicología positiva nos ayuda. Nos dice que hay un modelo que se llama el modelo PERMA. ¿Qué es este modelo? Saquen así todos los celulares, claro que sí, tómenle muchas fotos, por favor. El modelo PERMA nos dice, primero, emociones positivas. Entonces, estas emociones se cultivan. Si yo quiero que me traten bien, ¿cómo tengo que tratar bien? Y parece algo aparentemente obvio, pero no lo hacemos. Yo quiero que me reciban todos los días con un buenos días, doctor Ivonne, ¿cómo está? Yo tengo que empezar por un buenos días, ¿cómo están ustedes? Y muchas veces no trabajamos en cultivar esta parte de la calidez, ¿no? Tú, siéntate, Juana, cállate, abre la boca, cierra la boca, pulmones, corazón, ¿no? Y se nos olvida esta parte de la calidez humana. Ya parecemos más mandatarios que personal de humanidad, ¿no? Necesitamos ejecutar acciones específicas para poder experimentarlos, cultivar, ¿sale? Primera tarea, porque yo soy fanática de dejar tareas y no va a ser la excepción. Entonces, primera tarea, cultiven, empiecen a cultivar buenos días. Que la tarea sea a partir de hoy a todos los empleados, desde el de limpieza, el de la puerta, mis compañeros de trabajo, todos, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? ¿Todo bien? Qué bueno que siga aquí, bienvenido, ¿no? Empezar a cultivar. 2, compromiso. Tiene que ver con la capacidad de permanecer atento, consciente y compenetrado con la actividad o la acción que esté ejecutando. Si estoy revisando a mi paciente, estoy con mis 5, 7 y 9 sentidos revisando a mi paciente. No estoy pensando, ay, a ver, abra la boca y diga, antojito del alí, ¿no? Diga, besos que le voy a dar a mi esposa ahorita que llegue. Y entonces mi mente está en otro lado, mi mente está empezando así de, el relojito, ¿no? Como los niños de la escuela, tic-tac, así faltan 5 minutos para que se acaben mis consultas y me voy a ir. Y estoy en todo menos en lo que estoy haciendo. Si estoy atendiendo, estoy atendiendo. Si estoy saludando, estoy saludando. ¿Cuántas veces pasa? Vamos a comer y entonces en vez de estar atenta a la conversación, alguien está hablando y yo estoy así, ¿no? Viendo el celular, o de repente llega el mesero y me dice, más agua, y ni siquiera tengo la cortesía de voltear y de decirle, muchas gracias, ¿no? ¿Cómo se llamó tu mesero? Si tuvieras que describir a tu mesero, ¿lo podrías hacer? Pues es que ni los ojos le vi ni le pregunté cómo se llamaba, porque no me doy justo estos espacios. Después nos vamos a relaciones. Quedábamos que no somos únicos, necesitamos de las demás personas, necesitamos generar buenas relaciones. La cantidad y la calidad, ¿por qué no? Yo tengo 980 amigos en Facebook. Ajá, ¿y cuántos conoces? ¿Y cuántos son tu red de apoyo? Y ahora que estuvimos enfermos de COVID, Omicron y ¿no? ¿Cuántos de ellos te apoyan? ¿A cuántos apoyaste tú? Porque no es nada más todo para mi molino. Las relaciones que establezcamos con los demás es la clave para generar el bienestar. Luego nos vamos a significado y empezamos a cosas un poquito más profundas, ¿no? Esta palabra significado que nos está aquí haciendo tic-tac en la cabecita y que decimos como que eso yo no lo venía, yo no tenía por qué venir a escuchar algo de significado y serio en dos, ¿por qué lo mencionará tanto? Más que hallar una actividad que nos llene el alma, incluye el descubrimiento de las condiciones para que lo que hacemos nos parezca significativo. No es solo hacerlo y hacerlo bien, es que realmente eso para mí sea significativo. Que yo sepa que haciendo esto voy a dejar una huella en las personas, porque ¿qué creen que va a pasar? Que lo voy a querer seguir haciendo. Y porque no estoy salvando ya ahora vidas, estoy cambiando vidas, estoy dejando huellas en esas vidas. Y empieza a poner más apasionante y quiero hacerlo de mejor forma. Y entonces es cuando tenemos estos hermosos profesionales que vienen a una expo y dicen, yo quiero buscar cosas diferentes, ¿para qué? Para la gente, para cobrar más caro, ¿no? Para poder facilitar. Y entonces no estoy viendo el negocio aquí del infrarrojo, de decir, voy a poder cobrar mis análisis clínicos, 400 pesos, ¿no? Yo digo, imagínate la posibilidad de la persona de la tercera edad que está toda picoteada y que no le gusta ir al doctor porque la pobre no le encuentra la pena. Imagínate ese niño que tiene un trauma porque la mamá le dice, si te enfermas te van a poner inyecciones. Y entonces llega conmigo con un pánico y yo tengo la posibilidad por lo menos de entretenerlo y de enseñarle dónde están sus venas. Entonces no estamos solamente haciendo más eficiente nuestro trabajo, realmente lo estamos cambiando en el fondo.
y llegamos al logro, ¿no? Y tendríamos que profundizar mucho en qué es el logro y para cada quien qué significa. Repasar cada detalle de lo alcanzado, visualizando con nitidez lo que hizo posible y conectando la gratitud hacia los otros. Entender en este camino cuáles fueron aquellas personas, aquellas decisiones acertadas y equivocadas para entonces visualizar cuál es el siguiente camino. Porque no nada más es llegar a la meta una sola vez y decir, bien por mí, ya lo hice. Ajá, y la siguiente meta que es más grande. ¿Cuántas veces hemos conocido gente que le va bien y que entras y que el consultorio es un relajo, que el hospital no tiene ni recepcionista, que atienden pacientes y los dejan esperando en la sala de espera 800,000 horas y no se les van? ¿Qué dices? ¿Cómo le harán, no? O sea, si no estuviera él, esto ya se hubiera caído desde hace mucho tiempo. Bueno, ahorita le funciona, pero cuando quiere replicar el modelo y hacer una franquicia y poner no un consultorio, sino una torre de consultorios, en ese momento se le cae todo. Porque no tuvo la visión de saber exactamente qué hizo y saber con quién contó en ese momento, porque también no fue agradecido y entonces es como la ley del mexicano, ¿no? El que no tranza, ahora resulta que no se la sabe, no avanza. Y entonces no importa si le pongo el pie a mi compañero de al lado con tal de yo ganarme la plaza y casi le borro el examen. Ajá, te va a funcionar, vas a tener la plaza y después cuando ese compañero tenga una institución y quiera buscarte, al que menos va a buscar fue a ti que le metiste el pie, entonces aguas porque todo se regresa. Y entonces llegamos al crecimiento personal. Todos estamos, bueno, espero que ahorita estemos un poquito más extensos, pero bueno, empezamos por la zona de confort. En esta zona nos sentimos seguros, tenemos la base, tenemos el consultorio, tenemos el trabajo en una institución público-privada, todos estamos contentos y hasta ahí vamos felices. Pero de repente alguien nos dice, oye, va a haber una expo y van a vender cosas muy interesantes. Y no falta el de, ¿para qué vas a esas cosas? Y empieza la zona del miedo. No. Mi papá compró un aparato y no sabes, no, nunca le funcionó, desperdició el dinero y entonces empiezan todas estas brujas y todos estos pepegrillos falsos, ¿no? Donde nos empiezan a decir, no lo hagas, ¿no? No lo compres, no estudies, ¿para qué vas a estudiar? ¿No? Ya tienes 60 años y luego, ¿y qué vas a hacer con el papel? Si tú llegues jubilado, ¿para qué una maestría? ¿Para qué un doctorado? Y empiezan todos estos, no lo hagas. Si nosotros tenemos la suficiente resiliencia por los golpes de la vida o porque lo estudiamos, entonces vamos a decir, no me interesa esta zona del miedo, me da miedo, claro que me da miedo, pero me voy a agarrar a mi miedo y le voy a decir, caminemos porque esto, si nos detenemos aquí nos quedamos. Y entonces llegamos a la zona de aprendizaje. Y en esta zona de aprendizaje descubrimos que sí, evidentemente hay problemas y hay desafíos, pero ¿qué creen? No me preocupan. ¿Por qué? Porque los puedo enfrentar, ¿no? Y entonces empiezo a adquirir nuevas habilidades, porque puede que diga, híjole, no le vengo manejando esta habilidad, aquí sí me cuesta más trabajo. Bueno, pues bendita capacidad de aprendizaje. Si me da miedo, aprendo. Si necesito algo, lo busco. Si no tengo el recurso, lo consigo. Y empieza esta parte de extender la zona de confort. ¿Y qué pasa? A veces pensaríamos de si extiendo mi zona de confort ya no puedo regresar. No, al contrario. Lo que pasa es que si yo vivía en este cascarón, pues ahora mi cascarón es de este tamaño. Y entonces pasé de un departamento cascarón a un penthouse. Y entonces mi zona se empieza a hacer más grande. Y vivo en el penthouse 5 años hasta que digo, ya me queda chiquito. Ya me quedé chiquito, porque ¿qué crees? No quiero ser solo un médico. Quiero ser el médico. Y el médico que cambie vidas, que haga labor altruista, que aporte socialmente, el médico que sume, el médico que investigue, el médico que más. Y entonces volvemos a empezar, ¿no? Y entonces decimos, pues va de nuevo y volvemos a pasar por las mismas zonas. Y entonces empieza otra vez, ¿no? El de no, es que si ya te va bien con la torre de consultorios, ¿para qué vas a poner 2 hospitales? No lo hagas, vete a Cancún y descansa. Y regresamos a la zona del miedo, ¿no? Si atravesamos otra vez esto con éxito, llegamos aquí a la zona del crecimiento. Y en la zona del crecimiento ya encontramos un propósito. Y propósito no puede ser ganar mucho dinero. Es un propósito muy triste para la vida. ¿Quieres mucho dinero? Pues métete al banco, nada en dinero y que Dios te bendiga. O sea, mi propósito era tener dinero, vete al banco, ya lo tienes. Y luego, ¿qué va a pasar? Tenemos que buscar algo más significativo que simplemente llenarnos la cartera
o que simplemente hacer un hospital cuando nuestra diferencia era hacer una red de hospitales, o era hacer un modelo nuevo de hospitales, o era hacer un modelo tan importante que no solo se replicara en México, se replicara en todo el mundo. Eso es un propósito. No nada más decir, pues 5 pacientes más al día y ya. Vivir nuestros sueños, empezar a sentirnos realizados como persona, empezar a creer esta parte de, bueno, mi sueño es estar en una institución X y jubilarme. Y luego, ¿no? ¿Qué pasa con los jubilados? Bien dicen, jubilas, dejas de trabajar y te alcanza la que viene ahorita el 2, ¿no? Sí, se nos acaba. Y entonces empezamos a establecer nuevas metas y empezamos a conquistar nuevos objetivos, porque siempre hay una montaña más alta que alcanzar. Aquí va el acordeón, ¿no? Para aquellos que dicen, bueno, hasta ahorita todo pinta bien bonito, pero ya ahora deme un poquito más de luz, ¿no? Deme unas llaves más concretas, porque como que mi llave maestra venía medio atorada. ¿Qué podemos hacer? Empezamos a poder trabajar con nuestras fortalezas. Este es uno de los muchos modelos de fortaleza, no es un modelo muy básico donde partimos de 6 habilidades básicas. El coraje, la humanidad, la trascendencia, la moderación, la justicia y la sabiduría. Y puede que ya tengamos algunas más desarrolladas, ¿no? Generalmente en el ámbito en el que estamos, pues tendemos a desarrollar la sabiduría y conocimiento. O sea, nos encanta aprender, pero puede ser que en el camino, ¿no? De los internados y de las prácticas se nos olvidó la humanidad, la dejamos por ahí tirada en el segundo año. Y entonces tal vez la fortaleza que necesito es humanidad, o tal vez lo que necesito ahora es la trascendencia, porque ya tengo trabajadas las otras, o la moderación, porque entonces yo soy la doctora Ivonne y por favor todos hagan un tapiz de personas para que yo pueda pasar. Y se nos olvidó la humanidad, y se nos olvidó la compasión y la prudencia. Y entonces luego somos, yo sé que ustedes no son así, pero pues luego hay compañeros del gremio de, híjole, ¿no? Pues si le quedan 3 meses es mucho, ¿eh? Y aquí, bueno, pues empecemos a trabajar con la moderación, ¿no? O con la justicia. Y una vez que trabajamos en esas fortalezas, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a identificar. Ok, ya me di cuenta que hay unas que yo no las tengo trabajadas. ¿Qué tengo que hacer? Pues empezar a profundizar en ellas, fortalecerlas, fortalecer justamente estas cuestiones desarrolladas, empezar a minimizar mis debilidades y empezar a moderar las conductas, aquellos vicios que en el camino nos funcionaron. Tampoco se trata de entonces agarrar el látigo y por mi culpa, y no, se trata de decir, bueno, tal vez hubo ciertas habilidades o ciertos vicios que cometí, ¿no? A lo largo de mi experiencia profesional y que de algún modo me hicieron llegar a donde estoy. Pero ya me di cuenta que actualmente para mi misión esos vicios no me están funcionando. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Empezar a moderar, empezar a cambiar, ¿no? Tal vez esas son las que más duelen, ¿no? Arrancarnos esos malos hábitos y empezar a decir, pues sí, la verdad es que las piedras ya me cayeron, pues hay que empezar a trabajar, pues en efecto. Y llegamos a esta última parte, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjunta todo esto? Cuando yo descubro lo que amo y lo que amo, me doy cuenta que además soy muy buena haciéndolo, encuentro la pasión. Cuando yo descubro lo que amo, pero además lo que el mundo necesita, encontré mi misión. Pero cuando además en lo que soy buena me pagan, tengo una profesión, ¿no? Todos tenemos aquí una profesión. Pero si me pagan por dar lo que el mundo necesita, tengo una vocación. ¿Qué sería lo ideal? Que pudiéramos hacer lo que amamos, en lo que somos buenos, por lo que nos pagan y lo que el mundo necesita, y vamos a encontrar nuestra razón de ser. Si empezamos a trabajar en un liderazgo transformacional que se dirija hacia empezar a visualizar y encontrar razones de ser, va a ser más fácil que podamos inspirar a otras personas a seguir. Ahora sí, soy toda suya. Cuéntenme sus miedos, incertidumbres, quejas o traumas. Todos sin ninguna. Tenemos todavía 10 minutitos, entonces aprovechemos. ¿Quién dice yo? Nadie. Les voy a hacer las preguntas yo, entonces. Va. Primera pregunta. Si yo no tengo idea de en qué soy bueno, ¿qué hago? ¿Quién me da la solución? ¿Qué? Busco una psicóloga que me diga. Gracias. Bueno, busca alternativas, justo ya usted lo mencionó,
los pasos a seguir que me va a dar esa fortaleza, que a lo mejor no tengo una fortaleza de líder, pero sí a lo mejor tengo otras habilidades. Entonces la líder tiene que buscar esa parte para que no nomás sea de liderazgo igual a que sabes todo. No. Me voy a aplicar el dicho de las mamás. Júntate con lobos. Sí, Sí, tiene todo que ver. Si yo me doy cuenta que la prudencia nomás no me entra, ¿qué tengo que hacer? Pues buscarme una persona mucho más prudente que yo. Hay una frase muy bonita y hablaban del amor platónico. El amor platónico proviene justamente de esta ideología de Platón, donde dice, cásate con alguien que tenga cualidades diferentes a las tuyas, porque entonces tú tendrás esas cualidades y la otra persona tendrá esas cualidades. Si tal vez mi cualidad es ser muy inteligente, pues voy a convertir a las personas alrededor de mí en apasionados por la lectura. Pero tal vez si el otro tiene esta parte, déjenme regresar para poder profundizar, tal vez si el otro tiene mucha humanidad y entonces es una persona que tiende a hacer cosas por amor y tiende a ser generosa y hace campañas y entonces constantemente está buscando esta parte de convenios, de cómo podemos ayudar a la gente y empieza a tener una inteligencia social, pues me junto con él. Y entonces a mí que nomás no se me da eso de aflojar 5 pesos en mi cartera, pues empiezo a aflojar unos 5 o 10, porque la otra persona está aflojando 65, como que ya me empieza a doler, ¿no? Entonces puedo empezar por ahí, puedo empezar a decir, primero detecto quién soy y qué tengo, porque si no tengo idea de quién soy, pues no podemos avanzar. Ya que tengo idea de quién soy, pues me aplaudo y me abrazo por las fortalezas, y no me pongo a llorar por las debilidades, sino digo, bueno, pues Ivonne, así eres tú, no pasa nada, y entonces empiezo a buscar esta parte. Empiezo a acercarme y entonces por eso la escuela nos funciona. No quiere decir que es el único camino, pero ¿cuál es la ventaja? Que la escuela nos está ahorrando ciertos pasos, porque de entrada en la escuela voy a encontrar líderes. En IGACEM todos somos positivos, pero bueno, habrá otras escuelas, ¿no? Habrá escuelas que tal vez digan, chinga, este maestro pues no me dejó nada, ni la calificación que quería, ¿no? Pero habrá otras escuelas donde me ayude a conectar justo esta red y decir, oye, qué buena visión tiene ese maestro, yo no lo hubiera contemplado así. Y tal vez el liderazgo, ¿no? O tal vez la parte de justicia que yo estaba buscando, la encuentro en el doctor en Derecho que me está dando legislación. Y tal vez la parte de humanidad la encuentro en la maestría en psicología, en las habilidades psicológicas para la vida, que digas. Sí, tal vez la encuentro ahí, porque tal vez la encuentro en un diplomado de desarrollo humano. Tal vez me empiezo a dar cuenta que la trascendencia, ¿no? Está cercana cuando dejamos de ser nosotros y empezamos a buscar y empezamos a salir del consultorio a la banqueta y empezamos a preocuparnos por el de enfrente, a decir, oye, mi consultorio está padrísimo, pero tengo enfrente una comunidad de personas donde la tasa de cáncer de mama es altísima. ¿Y tú qué estás haciendo por ello? Porque es tu responsabilidad, ¿no? Es tu responsabilidad porque tú perteneces a esa colonia, porque no eres nada más tú tu consultorio, eres tú el consultorio. Y cuando salimos del consultorio nos damos cuenta que apoyamos a la comunidad, pues de repente ya no es la comunidad, que es la Ciudad de México. Y de repente ya no es la Ciudad de México, ya es México. Y de repente te das cuenta que México necesita todavía más cosas y entonces ya no es México, ya es a nivel global. Y así empezamos a expandirnos poco a poco. ¿Qué otra pregunta? Bueno, buenas tardes. Me robaste las palabras de la boca, como siempre. Es cierto, nos damos muchas veces cuenta que somos líderes natos, nos damos cuenta de los beneficios o los recursos que tenemos, pero algo muy importante, cuando nos juntamos con gente que nos estimula a llevarlos a un mejor enfoque, de verdad es algo muy distinto. Porque lo digo esto, yo tomé contigo el diplomado de realidades, el cual me ayudó a pulir muchísimas cosas que yo ya tenía, pero más sin embargo no sabía cómo expresarlas, cómo desarrollarlas, lo cual me ha ayudado mucho. Y sí, es cierto, dices tú, ya te conoces o ya te enseñas. Me rodeé de gente que me ha ayudado a llegar aquí, a este instituto, donde he podido pulir muchas cosas que tengo. Y sí me considero un líder transformacional porque tengo gente que me busca mucho y hoy tengo los recursos para poder ser un líder, pero con fundamentos para llevarlos a un mejor camino. Gracias. Fíjense qué importante este tipo de situaciones, porque por eso estamos aquí hoy.
Aquí tenemos el recurso, tenemos la persona que tiene el recurso, que tiene la tecnología, tenemos las personas que tienen el capital para comprar ese recurso y tecnología, tenemos las personas que están en medio, que no tienen el recurso, no tienen la tecnología, pero tienen ganas, tenemos las personas que no tienen el recurso y la tecnología, pero tienen la visión, tienen la receta de cómo hacer bien las cosas, y si juntamos el recurso, la visión, el amor y el dinero, tenemos una clínica de alta especialidad. Que nos conocimos en una expo. ¿Por qué? Porque hicimos un adecuado networking. Y todo empezó por amabilidad, porque tal vez estoy en una conferencia, me di los 3 minutos, por favor, dénselos, de voltear alrededor, de sonreír, aunque sea con cubrebocas, ¿no? Sonreírnos con los ojos. Y me di cuenta que aquí tenemos trabajadoras sociales, enfermeras, médicos, maestros. Y entonces tal vez nos conocimos en ese espacio chiquito, compartimos 45 minutos y me doy cuenta que me vibró de manera adecuada el compañero de aquí adelante. Y al finalizar la ponencia le digo, oiga, ¿a qué se dedica? ¿No? ¿Y cómo es él? ¿No? Sí, y entonces empiezo a generar recursos y resulta que 6 meses después ese recurso me ayudó, o yo lo ayudé, que sería algo todavía más padre, que después de estos momentos y de este tipo de eventos, nosotros pudiéramos trascender a tal grado de que generáramos una cartera de red de apoyo impresionante. Y la próxima vez que alguien me diga, oye, es que yo necesito un aparato de limpieza, yo le diga, permítame, toma, aquí está. Lo vi en una expo y me lo recomendaron. Y gracias a esta acción que yo hice de sacar la tarjeta que alguien me dio en el pasillo y en vez de llegar a tirarla a mi casa, la saqué y se la di a alguien que necesitaba. ¿Y cuál fue mi misión de vida? Ser el puente. Y gracias a ese puente hubo un cambio en una institución que le salvó la vida a 50 personas por la tecnología. ¿Se dan cuenta del impacto? A veces pensaríamos que el impacto es así súper importante y que el impacto es que yo salga a regalar comida a los peregrinos en diciembre. Y el impacto a veces es ese. El impacto a veces es decirle a alguien buenos días cuando la persona estaba al borde del burnout porque no quería saber nada. El impacto a veces es decir gracias, gracias de verdad a los que estuvieron en el apoyo en COVID, gracias. El impacto es hacer network marketing y si tú necesitas esto, vincularte. Eso es ser un líder transformacional y empieza desde esa esfera chiquita que a veces no vemos. Pues va a quedar un placer haber estado allá atrás, tenemos claro que sí. Hola, buenas tardes. Yo llegué tarde, entonces no sé si ya habías aclarado esta duda. ¿Cómo se hace para sacar el potencial del liderazgo de una clase o de la clase baja? Porque yo siento que el liderazgo no es nato, se hereda. Precisamente porque ya tienes un cierto ritmo de vida, eres clase media o media alta o alta, te la vas heredando y la clase baja no puede, porque yo, no sé, a lo mejor ya hemos perdido demasiados líderes simplemente porque son clase baja o personas que tienen demasiado potencial y por esas razones no lo puede sacar. Qué buena pregunta, muy bien, gracias. Tiene que ver con las creencias limitantes, tiene que ver con el hecho de que el crecer en una situación de carencia implica que la manera en la que fuimos educados hubo mucha carencia y hubo muchas creencias limitantes, donde si te decían quiero hacer algo, te decían no, y entonces tendríamos que trabajar mucho en esta parte del miedo, porque es un estilo de educación donde todo el tiempo está basado en el miedo de no lo hagas. Tu tío primo segundo lejano quiso ser doctor y no sabe, lo secuestraron, no. Y tu tío que quiso poner el hospital hasta lo mataron. Y entonces se manejan mucho estas creencias limitantes. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Empezar mucho en el desarrollo personal. Es muy difícil porque tal vez la diferencia de la clase alta, más allá de los recursos económicos que te pueda brindar, porque tú le das a una persona con recursos económicos algo y no tiene la capacidad y los desperdicios, o sea, se los gasta en chelas en vez de poner un hospital, ¿no? Entonces, no es necesariamente a los recursos. Tendríamos que hablar, yo les daría la fórmula mágica que se llama ser, hacer, tener. La clase baja o la clase con menos privilegios tiene la idea de que tengo que tener para hacer. Les voy a poner un ejemplo absurdo. Para tener un buen cuerpo, ¿qué necesitamos? Más allá de la lipo. Comer bien y tener un estilo de vida saludable. Y entonces, el pensamiento, ¿cuál es? Ay, cuando tengo un buen cuerpo voy a empezar a comer bien. Y entonces nos hacemos la lipo, quedamos bien y a los 6 meses quedamos peor. ¿Por qué?
porque me esperé a tener para empezar a hacer las cosas y luego convertirme en ser. Así de absurdo son el ejemplo, pero se aplica, por ejemplo, al dinero. Cuando tenga el capital, voy a empezar a poner las cosas y entonces estoy tan centrado en cuando tenga que no me estoy centrando en cuando haga. Y lo más importante que es el liderazgo, cuando sea. Cuando yo sea una persona convencida de lo que puedo hacer, voy a empezar a hacer las cosas porque yo estoy convencido, trabajo en mí. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que empezar a hacer? Trabajar en mí, en mis fortalezas. Que si soy bueno hablando, pues de merolico saco dinero. Sí, ¿no? O sea, si mi capacidad es hablar, no importa si estoy en una expo, estoy en un mercado, yo genero dinero de donde sea, porque puedo hablar y entonces soy y me reconozco. Primer paso, ya soy una persona con una buena capacidad de hablar. Ahora, ¿qué hago? Y ahí es cuando vienen los diferentes caminos. ¿Qué hago con mi talento de hablar? ¿Me voy a una expo o me voy a un mercado? ¿No? O me voy a una iglesia y me vuelvo pastora. Porque, sí, o sea, mis respetos, son muy buenos comunicadores. Tengo muchos caminos. El chiste es empezar a probar, porque luego también ni siquiera me atrevo, ni siquiera de merolico, luego se salen a intentarlo. Y entonces se muere con su super talento para hablar en su casa porque no quiso salir. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Salir. Cuando salgo y empiezo a hacer cosas, me empiezo a vincular con gente. Y entonces me empiezo a dar cuenta, pues, que este contexto no me ayuda, este tampoco, y generalmente la ventaja que nos da la educación formal es que nos hace brincar y nos hace conocer contextos económicos específicamente diferentes. Porque tal vez en mi contexto familiar, pues todos tienen X escolaridad y nadie tiene una economía estable. Pero ¿qué crees? A mí de loca se me ocurrió estudiar. Y no importa en la escuela, te hacen la de 3 pesos o la de 3,000. Yo voy a la escuela y me encuentro con un maestro que tiene una empresa. Y luego me encuentro con un compañero que económicamente está en una situación diferente que yo. Y me encuentro con, ¿sí? Y entonces me empiezo a relacionar, pero ¿cuál es el problema? Voy a la escuela y en vez de pegarme con el maestro que tiene un emprendimiento, me voy con los cuates a la chela los viernes y me vuelvo a la clase. Tú tuviste la oportunidad, tú tuviste a las personas, tú veniste a una expo, tú tenías la posibilidad de hablar, de expandir tu universo. ¿Y qué hiciste? Entonces, por último, trabajo en mí. Hago cosas concretas, me caigo un montón de veces, me sobo muchas veces, me doy cuenta que hay caminos más fáciles y más difíciles y más rápidos y más lejanos y más corruptos y menos corruptos, y entonces todo depende de mí, porque a mí me pueden llegar a presentarme X personaje de la política o de la no política con una cantidad de dinero y me dice, mira, si lo que quieres es dinero, pues dinero, lavado del dinero, ¿no? Yo te doy los 10 millones, nomás tú justifícamelos y los 10 millones los tienes. ¿Los aceptaríamos? Yo espero que me digan que no, bueno, los aceptaríamos, no, ¿por qué? Porque antes que hacer, soy coherente, soy una persona justa, soy una persona con valores. La clave está en ser, si yo soy, yo hago cosas en coherencia con lo que soy. Y si me tardo el suficiente tiempo en hacer las cosas correctas, el tener va a llegar. Si tú comes saludablemente y haces ejercicio, aunque no quieras, vas a tener un montón. Porque eres y porque hiciste. Entonces, esa es la fórmula secreta. Y entonces, pues muchas gracias. Sí, claro, sí, todavía tenemos. ¿Sí? 2 minutitos. Si quieren, lo que te pasa el micrófono, si quieren reforzar su lado de la humanidad, está el stand de Luz de Vida para ayudar a los niños con cáncer. Exacto. Comprar algo. Repito, stand Luz de Vida, todos saliendo de aquí al stand Luz de Vida, por favor. Gracias. Doctora, solamente para transformación. Pero a mí sí me hubiera gustado también ver cómo podríamos combinar el transaccional. El líder tiene que ver cómo llevar a cabo su anteproyecto de presupuesto para poder combinar todas las necesidades de la organización. Y en este sentido del liderazgo transformacional, pues nos motiva mucho a poder llevar a cabo esta misión. Pero también hay que ver todos los recursos necesarios económicos para llevar a cabo la misión de la empresa. La felicito porque son unas diapositivas muy completas y sobre todo muy bien.
Gracias. Su compañero nos decía, ¿no? Que es importante vincular este match. Voy a hacer el comercial en los próximos días y así me estará dando conferencias justo relacionadas a eso. Vamos a tocar, por ejemplo, qué hacer en la parte mercadológica, qué hacer en la parte legal, cómo brindar esta parte, esta era como el corazón de la empresa y vamos a dar esta posibilidad de decir, bueno, ¿y qué hacemos con las finanzas, no? Ya tenemos los dineros y ahora ¿qué hacemos con el dinero? Si yo no tengo una buena administración, pues se me va a acabar invariablemente. Entonces, sí, quédense, por favor, a todo nuestro ciclo de conferencias. A partir de mañana, a las 10 de la mañana, empezamos con tanatología y de ahí nos seguimos con calidad, con legislación, con mercadotecnia y con muchas otras cosas más. Claro que sí, pues muchas gracias a todos por haber estado. Gracias en redes sociales. Mañana, recuerden, yo soy Iracema.